Padre Felipe, antes que todo, pues quiero darle muchísimas gracias por compartir conmigo esta noche, aceptando mi invitación a compartir mucho de lo que usted sabe en torno a las emociones y la influencia y las influencias que estas tienen en torno al aprendizaje de cada individuo. Padre, entonces no sé si usted quiere decirnos algo, presentarse un poquito, decirnos a qué se dedica en este momento, cuál es esa maravillosa labor que usted está haciendo. Bueno, yo soy el padre Felipe Guzmán, soy jesuita. En este momento soy el director de la pastoral de la Unidad Educativa Javier en Guayaquil y también soy el coordinador de homólogos de las pastorales de los colegios jesuitas del Ecuador y también comparto la asistencia eclesiástica de la CBX en Guayaquil. Son como labores de acompañamiento y de poder ir estando con los demás, viendo por dónde caminar. Ya llevo 3 años aquí en Guayaquil y llevo 17 años de jesuita. Muy bien. Eso. Qué bueno, padre, la verdad, para mí es una alegría grande, como ya le mencioné hace un momento, pues compartir con usted. Padre, quiero empezar con una pregunta. Sé muy bien que la Compañía de Jesús se preocupa muchísimo por el cuidado de las emociones de sus estudiantes, de los jóvenes que trabajan en conjunto con ustedes, y en eso pues quiero plantearle una primera pregunta. ¿Por qué es importante cuidar las emociones de los jóvenes y más aún dentro de una institución educativa? A ver, bueno, primero porque a la luz de la experiencia de la espiritualidad ignaciana, es el sentir y gustar de las cosas internamente lo que invita a tener sentido. Entonces las emociones, bien entendidas, asumidas y trabajadas y vividas, son como nuestra fuente desde donde nosotros vamos descubriendo el sentido de las cosas de la vida. En el caso de los jóvenes y en los colegios, pues la idea es que ellos aprendan ciertamente a reconocer y manejar sus emociones, porque eso repercute evidentemente en toda la experiencia vital, ¿no? Justamente dentro de las unidades educativas es donde debiera darse más esto, y creo que es una lucha, ¿no? Es una lucha que hay que hacer a nivel educativo, por seguir profundizando en el manejo de las emociones para que las personas, los jóvenes, puedan tener claridad de lo que piensan y sienten, ¿no? Ojo, sienten mucho los jóvenes, muchísimo. Tal vez ese es el gran problema. El sentir mucho, no hay forma de poder discernir y clarificar qué es lo que realmente sucede. Entonces ahí viene esta experiencia de la espiritualidad ignaciana, el sentir y gustar internamente, porque implica como ir a la profundidad, ¿no? Reconocer qué es aquello que realmente me pasa para poder decidir y hacer algo con eso. Incluso ahora más, creo que en un contexto que los jóvenes a veces ni saben lo que están sintiendo. Sienten muchas cosas, pero no logran identificar, no logran darle un nombre a la emoción que están teniendo en ese momento. Bueno, creo que es muy acertado lo que usted dice, padre, y pues me alegra mucho esta maravillosa labor que están efectuando la Compañía de Jesús. Una segunda pregunta, padre. ¿De qué manera influye la educación virtual en el cuidado de las emociones? A ver, en el cuidado ninguno. Creo que es muy difícil ahora hablar del cuidado en torno al tema virtual, ¿verdad? Sí. O sea, a ver, pensemos que nuestros jóvenes pues tienen TikTok, Instagram, ¿cierto? Facebook ya casi no, entonces Snapchat, ¿no? Tienen una capacidad virtual importante. Eso tiene sus riesgos, ¿cierto? Y tiene sus bemoles, ¿no? Incluso, digamos, yo plantearía la pregunta es cómo educar más bien en el cuidado de las emociones a partir de un entorno virtual. Es decir, yo creo Claro. que la cosa es cómo ayudamos a la gente, por ejemplo, a discernir y clarificar el tema de las fake news o el tema de lo que recibimos en Instagram y en algunas plataformas digitales que obviamente saben lo que nos gusta, lo que buscamos, lo que vemos, en nuestros celulares pues están siempre con los micrófonos prendidos y
uno quiere una cosa y de repente sale un story en Instagram y tú no sabes qué pasa, ¿no? La cosa es cómo aprendemos a ser conscientes de toda esta experiencia interna, en donde lo virtual no necesariamente es lo real, ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que identificar, porque en el fondo lo que nosotros somos es lo real, ¿cierto? Y lo virtual de alguna manera trata como de atraparnos o de creer que eso que está afuera es lo que necesitamos, cuando de fondo es lo que nosotros sentimos y pensamos, ¿no? El caso es un celular, por ejemplo. O sea, si tú estás chateando con alguien, el punto es que no te relacionas, ¿no? Y eso creo que ahí está la pregunta en cómo lo pones. Es decir, eh, descuidamos más bien el mundo emocional cuando lo virtual se vuelve lo más importante, porque no tenemos interacción humana, relación humana, ¿no? Yo lo veo a partir de la antropología cristiana, ¿no? Si el Dios cristiano es relación Padre, Hijo y Espíritu, y hay una interrelación todo el tiempo, nuestra estructura interna nos llama justamente a tener esa relación o interrelación. Claro. Y si no la hay, virtualmente la podemos tener, pero nos hace falta visualizar a la persona, tocar, saber cómo estar con la persona, escuchar, la mirada, o sea, hay como muchas Quizás cosas. hasta tener más información del contexto corporal de la persona, porque ahora solo vemos rostros y en muchas ocasiones se apagan las cámaras y no se ve nada y no se sabe qué está haciendo la otra persona del otro lado, y eso hasta puede, creo que, cortar un poco la comunicación, ¿verdad? Sí. Y mira que hemos intentado en el colegio hacer esto de acompañamientos virtuales y comunitarios, ¿no? Yo creo que eso ha servido de alguna manera, pero uno siente que no es lo mismo. Nos hace falta esta presencialidad, ¿no? Esta experiencia humana de estar juntos, ¿no? Y ahí es Ajá. donde se tiene que cuidar más la experiencia. Incluso en ese estar juntos se desarrolla la empatía, el poder sentir o poder llegar a tener esa capacidad de sentir lo que el otro siente y cómo se siente, ¿no? Tú sabes Muy que bien, me padre. estás haciendo acuerdo de una clase que yo di aquí con los chicos de tercero, ¿Ya? cuando pasó este tema de que un policía mató a una persona negra en Estados Unidos, ¿no? Y salió todo el ¿Ya? tema, Ah, claro. ¿no es cierto? Entonces hubo gente que captó el momento. Entonces yo creo que los chicos no se dieron cuenta hasta que yo les dije, oiga, estamos viendo la muerte de una persona. Estamos viendo cómo están matando a alguien. O sea, estamos conscientes de eso. O sea, es como la digitalización, ¿cierto? No nos permite como captar de alguna manera de fondo que algo está pasando. Entonces ahí es donde, ¿cómo lo recogemos? ¿No? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos cuestionamos esta realidad? Que también es, porque ya no la podemos quitar, pero cómo la humanizamos, ¿no? Cómo la vamos haciendo más afectiva, real, no tanto en pantalla, ¿no? Sino en la realidad. Bien, padre, en torno a esta parte que estamos tratando ahora, le quiero plantear una tercera pregunta. ¿De qué manera las instituciones educativas deberían ayudar a los jóvenes a ser conscientes de sus emociones? Aquí me gustaría un poquito saber qué actividades se podrían proponer, usted con la experiencia que tiene, incluso la Compañía de Jesús, con el bagaje de información y de actividades que también maneja. ¿Qué actividades usted considera que las instituciones en la actualidad deberían poner delante de su propuesta pedagógica para poder trabajar el tema de la educación o el conocimiento de las emociones de los jóvenes? Tú sabes que yo me iría más por el tema de cómo educamos primero a nuestros profesores a que se conozcan a ellos mismos para que puedan hacer algo con los chicos. Claro, claro, es verdad. Tiene mucha razón. Incluso eso lo vamos a plantear al final en una última pregunta, pero tiene mucha razón. A ver, ¿qué podría decirnos de eso? Lo que pasa es que, claro, yo lo que pienso es que en el fondo eh, los estudiantes no saben manejar sus emociones porque nuestros propios docentes, incluso a veces hasta nosotros mismos no sabemos cómo manejar ciertas emociones. Entonces, eh, acuérdate que la educación primaria es el ejemplo, ¿no? Es lo que se ve,
lo que las personas son capaces como de comprender que el otro hace como modelo de vida, ¿no? Entonces, en el fondo yo creo que lo primero que debemos hacer con las instituciones educativas, aparte de cambiar el currículum, que está clarísimo, es De acuerdo. aprender, es aprender por ejemplo, a tener espacios de silencio, ¿no es cierto? Aprender a tener espacios de saber reposar, ¿no? De saber como, a ver, calma, ¿no? A ver, veamos, de reflectir, ¿no? De reflexionar, espacios también de hacer, ¿no? De hacer no académicamente, sino de hacer cosas que nos gustan, ¿no? Que nos van como llenando. En el currículum no tenemos un espacio libre para que el chico haga lo que le dé la gana, ¿no? O sea, si le gusta jugar videojuegos, ¿por qué no puede hacer eso? O por qué, más bien, no hay algo que nos ayude a entender por qué a este niño le gusta tanto los videojuegos y que él se entienda, ¿no? Porque esto es una cosa importante. En el fondo, el aprender sobre las emociones tiene que ver con el autoconocimiento, pero también desde el punto de vista de los ejercicios es también descubrir la voluntad de Dios. Ignacio va a decir, bueno, es en los afectos donde Dios se manifiesta, pero esos afectos que a veces pueden ser de Dios o no, y eso es lo que hay que ir descubriendo, por eso el discernimiento, eh, son los afectos que mueven a mi razón para hacer tal cosa, y entonces mi razón es la que mueve la voluntad para que yo haga tal o cual cosa. Entonces, ¿cómo los chicos aprenden a tener experiencias y actividades que los ayuden a ser muy, muy conscientes? Ahora, por ejemplo, está siendo muy criticado el tema del mindfulness dentro del mundo cristiano, pero realmente eso es importante y vale la pena. Es decir, Y hay muchos pedagogos que lo recomiendan. es que eso es Creo que importante. Goleman, Daniel Goleman, creo que Francisco Mora también, que es un neurólogo, habla muchísimo de este tema, que se debería trabajar dentro de los colegios y que a la final pues nos terminarían ayudando, aunque como usted lo menciona, lo atacan muchísimo, piensan que está mal, pero se tendría que ver quizás otra perspectiva, ¿no? En torno a esa propuesta. Mira, en el fondo yo creo que si lo ponemos desde una experiencia cristiana, el mindfulness vendría a ser una especie de bautismo reestructurado y reconstruido. Es decir, es en el bautismo donde Jesús se da cuenta, cae en la cuenta, porque Dios le dice, tú eres mi hijo, ¿no? Él se da cuenta que es hijo, hay una cuestión identitaria en el bautismo. Todo lo que nos ayude, todo lo que nos ayude a ser conscientes de nosotros mismos, de nuestras necesidades, de nuestras situaciones internas, eso es reconocer que Dios está trabajando en mí. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer todo un esfuerzo por cambiar no sé si por cambiar el sistema, ojalá, pero por cambiar el sentido academicista de la educación y volverlo un sistema que equilibre mucho y que dé apertura a lo socio-psicoespiritual, ¿no? Que tiene que ver con toda esta experiencia de aprender a saber relacionarse, aprender a reconocerse, aprender a respetar al otro, ¿no? El tema de las vacunas en este país tiene que ver con no saber respetar al otro. O sea, hay un tema serio en este país con el tema de las vacunas y eso es un tema que está tan metido en nuestro interior como ecuatorianos que no nos damos cuenta. Es normal, ¿no? Como que uno lo ve como normal, pero ahí está pues el Es punto. verdad, es verdad. Y en torno a eso, podríamos incluso ahora hablar en plantear cuáles podrían ser los obstáculos que encontramos hoy y que no permite a los jóvenes conocer sobre sus emociones. Porque a la final, si lo planteamos, ese joven adolescente en algún momento será adulto. Y si de adolescente no aprendió a educar sus emociones, pues ¿cuál va a ser el resultado? ¿No? ¿Cuáles podrían ser ahora esos obstáculos que los jóvenes con los que se encuentran en la actualidad? Y que a la final, si no se trabajan y si las instituciones no lo trabajan y si el Estado no lo trabaja y no lo ve como algo importante, a la final pues ¿qué tipo de personas tendríamos, no? ¿Cuáles podrían ser esos obstáculos, padre? Desde su perspectiva, desde la experiencia que usted tiene ahora y que ha trabajado ya en colegios, con jóvenes, con maestros, ya con un sistema también académico dentro de un colegio. ¿Cuáles podrían ser esos obstáculos que encontramos el día de hoy?
Voy a decir tal vez una herejía, pero el primer obstáculo son los padres de familia. Eh, Muchos padres de familia, no puedo decir que todos, sería injusto. Eh, y tal vez ahí está el primer obstáculo, ¿no? Como tanto se habla del derecho a la educación y que la educación es algo que no se puede quebrar y no sé qué, y nos damos cuenta que hay muchos padres de familia que no captan que son corresponsables, mejor dicho, disculpen, que son responsables de la educación de sus hijos, ¿no? Y la educación, la institución educativa es corresponsable de esa educación. Y por lo tanto hay la necesidad de una vinculación mucho mayor de los padres en procesos educativos, no académicos me refiero, sino en procesos educativos, por ejemplo, de identidad o de relaciones interpersonales o de incluso de los mismos valores de la institución educativa donde pones a tus hijos, ¿cierto? Es decir, yo creo que el primer obstáculo son los padres y eso hay que ir entendiendo que ellos tienen que vincularse cada vez más con este proceso que es su responsabilidad y no del colegio, ¿no? Lamentablemente las leyes educativas en el Ecuador culpan de todas las instituciones educativas y no ponen responsabilidad a los responsables legales, a la representación legal, ¿no? Entonces tal vez es como el primer, y tal vez me van a matar con lo que estoy diciendo, pero bueno, tú que eres educador sabes perfectamente que lo que estoy diciendo no está alejado de la realidad. Para ¿Ya? nada, en lo más mínimo alejado. E incluso podríamos vincular, padre, algo que me parece interesante, que usted lo mencionó al principio, que un obstáculo que incluso el padre crea es también estos medios, estos dispositivos tecnológicos. Me ha tocado ver a muchos padres de familia que estando con sus hijos y en vez de aprovechar el momento con sus hijos, prefieren estar viendo redes sociales, que estar chateando con una persona, estar leyendo algo en su celular, que puede ser algo importante, ¿verdad? Pero se descuida también este espacio de compartir. Entonces, ¿cómo los hijos aprenden a conocer sus emociones si su principal ejemplo de dominio emocional no les pone la atención debida? Entonces ahí va en concordancia con lo que usted manifiesta de que el padre sería un primer obstáculo para los jóvenes, para el conocimiento de sus emociones. Si ellos deberían enseñarles, si ellos deberían estar en todo con los jóvenes, pues, pero no lo están. Pues muy cierto, la verdad. Sabes que también dentro de ese proceso, bueno, las redes sociales pueden ser un obstáculo, pero no por, digamos, eh, no porque son malas en sí mismas, ojo, o sea, no hay que demonizar las redes sociales. Por supuesto. Pero el uso que uno le da sí tiene que ser medido y mediado, ¿no? Entonces, el problema es que aquí en el celular uno cree que las emociones están aquí, cuando las emociones están dentro. Entonces, hay un desenfoque de la realidad. Entonces, cuando pienso que mi realidad está aquí, porque mis amigos están aquí, porque lo que me gusta está aquí, entonces, y no reconozco que es dentro de mí donde están todas estas emociones que yo vuelco en mi celular, porque además hay un conjunto de factores que hacen que yo todo lo que quiera hacer lo pueda hacer aquí. Ahí está la cosa. Entonces, yo creo que también el otro obstáculo es el desenfoque de la realidad a lo virtual, ¿no? Es decir, de que se hace realista la virtualidad cuando realmente es lo que yo pienso y siento, lo que realmente me mueve y no me doy cuenta. Entonces hay una inconsciencia. Y ahí es donde también es otro obstáculo que es mucho más complicado digamos, de quebrar, ¿no? O sea, es mucho más complicado de quebrar y porque además genera ansiedad, ¿no? Genera ansiedad, genera pues el tema de reconocimiento, eh, etcétera, 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 ¿no? Eso es como para poner otro ejemplo. Y el último que yo pondría, que tal vez no necesariamente es tan viable, pero es que se han perdido las humanidades. Es decir, hemos perdido la lógica de las relaciones, de la inspiración, de la contemplación,
ni siquiera en el sentido religioso necesariamente, estoy hablando del sentido filosófico de contemplar, o sea, de ver qué pasa, de ir más allá, de ser capaz como de dejarse afectar, diría Ignacio, de dejarse afectar por las cosas. Entonces, esta falsa realidad pues no nos permite vincularnos, que es lo que quiero llegar, ¿no? La vinculación con la naturaleza, con la realidad, con el otro, con las necesidades, con el mundo. Eh, eso es tan importante para el tema de las emociones, que a veces se nos pierde, ¿no? O sea, a veces no tenemos claridad y creemos que solo lo que yo siento es lo único que hay. Y a veces naturalmente en un vaso de agua, cuando otras personas pueden vivir y sentir muchas cosas parecidas a mí mismo, a lo que yo estoy sintiendo, y otros se me pierden. Entonces, diría que ese sería como el tercer obstáculo que creo que es importante mencionar. Incluso en torno a lo que usted menciona, padre, justo el día de hoy conversaba con alguien sobre los actos buenos y cómo en la actualidad hacen algo heroico, un acto bueno ahora es como algo poco visto, porque hacen que la persona que hace un acto bueno sea un héroe. Y en realidad ahora, ¿qué vemos? Si vemos que una persona está en la calle, que se le desinfló una llanta, o que alguien está peleando en la calle, en vez de ayudar como que conciliar el conflicto que hacen las personas, sacan su celular, graban. Y yo creo que mucho de eso también va en consonancia a esa falta de empatía, porque no sé si las personas no piensan o no se dan cuenta de que, a ver, son dos seres humanos que están peleando o personas que tienen un conflicto y lo primero que hago es sacar mi teléfono y grabar y ahí me estoy deshumanizando y estoy deshumanizando a la otra persona, porque lo estoy poniendo quizás en esta perspectiva de, me entretiene y espero que entretenga a otros y me olvido de, es un ser humano que necesita de mi apoyo en ese momento y que debería ayudarlo. Entonces, ¿cómo se podría trabajar esta parte? Usted ya lo ha mencionado muchísimo, el tener estos espacios, que creo que muchos colegios no lo hacen, creo que muchos, no digo todos porque soy consciente de que hay muchos colegios, quizás en nuestro país, que sí trabajan estos espacios, pero desde su opinión, ¿usted cree que nuestro sistema educativo pone a las emociones como un peldaño pero de los superiores en los cuales tenemos que poner mucha atención, o es uno de los últimos que están en la parte baja y que a la final ni siquiera se toma en cuenta? O ya usted lo ha revisado quizás dentro de nuestro currículum, ¿se toma o no se toma en cuenta las emociones? A ver, en teoría se está tratando de cuidar los procesos humanos, supuestamente, dentro del currículum. Eh, pero eso no es verdad. Eh, mm, y tal vez aquí voy a ser un poco antiguo, ¿no? Que un niño no se pueda quedar de año, por ejemplo, en una escuela, ¿ok? Eso no tiene que ser un problema, sino que tiene que ser una acomodación de su realidad, que no es lo mismo. O sea, no estoy diciendo que obviamente hay que dejar a todo el alumnado del año, lo que estoy diciendo es, si hay un niño que no puede pasar de año, hay una razón, debe haber razones suficientes para descubrir qué le pasa, para poderlo ayudar. Y aun cuando le das toda la ayuda, si no hay esta mínima preocupación, porque ahí es donde es lo que, volvemos a los mismos temas, es decir, eh, mucha gente cree que los docentes somos los padres de los estudiantes. Y entonces Grave error. creen que nosotros tenemos que ir decidiendo y ver y y entonces la responsabilidad que hago, yo la pongo para allá, pues, ¿no? O sea, y ya. Y como mi hijo no se puede quedar daño, pues y ya. Entonces, no hay y por eso digo, o sea, que tal vez hay que valorar mucho más el tema afectivo. Si realmente queremos que nuestra sociedad ecuatoriana sea diferente, mejor, necesitamos invertir, pero muchísimo en toda la parte de las ciencias humanas, en toda la parte del arte, en toda la parte.
Algo que en la, está en la desvalorizado en la danza, de la actualidad. música, exacto. Pasa a Eh, segundo plano en realidad. por supuesto, por supuesto. Y es donde realmente el ser humano eh, se permite, ¿no?, manifestar lo que tiene dentro. Hay un psiquiatra francés, Boris Diurnik, que escribió un libro, no sé si a lo mejor usted lo puede haber leído con tantos libros que usted se ha leído hasta el momento, que se llama La psicoterapia de Dios, creo que se llama el libro, no recuerdo en este momento, pero él habla mucho sobre la importancia de estos espacios en el cual el joven debe reflexionar e incluso el arte, ya lo que usted acaba de mencionar, el arte, el deporte, incluso los instrumentos, la música, toda esta parte que incluso se ha descuidado. Yo recuerdo cuando era niño, se hablaba de la clase de música, pero si se concibe en realidad cómo debería ser esta clase de música, se lo toma como si fuera una materia de relleno, porque así en este caso se lo podría ver como lo propone el sistema, ¿no? Que sería como una materia de relleno, pero no como una materia que trabaje las emociones de los jóvenes. Si nosotros vemos en la actualidad, todos los jóvenes cantan alguna canción. Se, se, se identifican con un cantante, se identifican con Habría una que ver letra. si realmente en algunos momentos saben lo que están cantando. Exacto, y eso es muy cierto. Yo recuerdo tanto una vez a un joven, y le digo, ¿tú te has puesto a pensar en lo que estás cantando? No, no, pero la letra el ritmo me gusta. Y se olvidan de la letra, pero el ritmo les gusta. Pero es que, claro, pues también eso sería como para tratar en otra conversación, porque también vemos cómo hay ciertos espacios o ciertas circunstancias o contextos que también influyen en las emociones. Pero si lo vemos ahora desde el punto de vista educativo también, ¿qué hace el sistema educativo para ayudar a que el joven sea consciente de lo que siente y a su vez con ese, como que con esa guía pueda ir discerniendo que esto que siento no me tiene que llevar a actuar de esta manera? Pero básicamente se da porque el sistema también no lo impulsa, no lo motiva. Ya lo mencionó usted, padre, y creo que es muy acertado, que los colegios en la actualidad deberían, y no solo los colegios, bueno, creo que los colegios se rigen a lo que propone el modelo educativo, el currículo. Y yo creo que el currículo debería centrarse muchísimo a que las clases de arte deberían vincularse también a las materias. Creo que el colegio en el que usted está ahora, que es un colegio de la compañía, se centra mucho esto del desarrollo de proyectos educativos, proyectos interdisciplinarios, en el que las materias tienen que ir concatenando los contenidos a que esto que estoy viendo no se aleja de la realidad cognitiva. O sea, que el teatro no se aleja de la historia, de la sociología, incluso de la filosofía, de la psicología, sino que se relacionan en todo. Me parece que el currículum sí debería reformarse, creo que en torno a lo que usted dice, y apostar por ver como las emociones como un eje, ya no como una parte lejana, sino como un eje en el que todo debería también girar en torno a lo que siente el joven. Pero Mm. veremos eso algún día. Podremos. Recuerda que mientras menos formadas estén las personas de un país, No menos fácil. capaces de reconocer la verdad Sí. somos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un reto súper grande, ¿no? Eh, Ojo, no es que la gente sea tonta, yo creo que hay que dejarlo claro, ¿no? No va por ahí, sino que en la medida en que realmente un país quiera apostar por un cambio, porque esto es una apuesta. O sea, en el fondo, las emociones son tan complejas que uno no sabe a veces con qué puede salir, me explico, pero en el fondo es apostar por el ser humano que está intentando emerger y procesar lo que vive, ¿no? Mucha gente, sobre todo ahora que estamos en pandemia, y que que hemos estado bastante resguardados en muchas cosas, eh, está sufriendo mucho, ¿no? Está sufriendo mucho ansiedades, soledades, muchas situaciones complejas.
Eso nos tiene que decir algo. Eso nos tiene que decir que hay un problema en la sociedad, más allá de la pandemia, porque la pandemia lo que ha hecho es simplemente ¡pum!, hacer que esto explote, pero ya esos problemas estaban. Que ahora veamos qué es lo que está pasando. Y bueno, si es que queremos verlo de verdad, porque creo que hay muchas personas que viéndolo prefieren mejor ignorarlo, hacerlo a un lado y pues seguir con mi vida pensando que no sucede nada. Y se entiende porque a veces las mismas personas son capaces pues de asumir lo que les está sucediendo, porque no hay personas que los animen a procesar lo que viven, porque no tienen referentes con los cuales poder procesar sus cosas y porque en el fondo, mientras menos yo sea consciente de lo que vivo, es mucho más fácil seguir con lo que está sucediendo. Y Claro. asumir y ser consciente de mis emociones significa optar, ¿no? Significa ser capaz de poder decidir sobre ciertas cosas que en general no se puede decidir. Por supuesto. Bien, una última pregunta, padre, es con un tema que usted ya lo mencionó hace un momento, que también es una parte neurálgica, es una parte medular de nuestro sistema, de la educación, es como el puente entre lo que el colegio quiere transmitir a la sociedad y la sociedad como tal, que es el docente. En este momento, incluso hablando de la virtualidad, y hablando antes de la virtualidad, ¿cuál es el rol del docente en la educación de las emociones de los estudiantes? Yo creo que el primer rol del educador en las emociones es el saberse manejar. Y yo te hago esa pregunta. ¿Qué profesores que tú conoces o que tú tuviste en el colegio y que yo tuve en el colegio se sabían manejar emocionalmente? ¿No? No recuerdo en este momento. Uno que haya manejado sus emociones, complicado. Porque al final siempre el profesor se enojaba y te decía de todo. Y pues en la universidad, sí. En la universidad yo puedo decir que sí tuve algunos maestros que pues muy ejemplares, que aunque a veces habían compañeros que a uno los sacaba de casillas, ellos con mucha, creo que con mucha madurez, con mucha inteligencia emocional, que creo que se debería trabajar bastante en los colegios, supieron direccionar esa situación. La direccionaron muy bien y yo pues lo grabé en mi memoria y yo decía, bueno, me gustaría ser así, pero si sacamos un porcentaje del 100% de los maestros que yo conocí, tanto en la escuela, en el colegio y en la universidad, pues me atrevería a decir que un 5%, a lo mucho, vamos a ser un poco más optimistas, un 10% de todos esos maestros, pues sabían controlar sus emociones. Pero creo que es muy interesante lo que usted propone. Pues aquí el maestro debería ser como el espejo del estudiante, ¿no? De si esta persona que está enfrente mío, que en teoría es una autoridad para mí, controla sus emociones, el adolescente implícitamente hay algo que se llama neuronas espejo y que incluso es parte del desarrollo de la empatía, ¿no? Que debería llevar, si el docente se sabe controlar, mi estudiante, el que está frente a mí, pues también me va a tratar de imitar. Eso es importante. Tú sabes que me estás haciendo acuerdo de mi profesor de biología en el colegio. Una vez íbamos a tener clases con él y a uno de nuestros compañeros no se le ocurrió mejor cosa que mirar las bancas y ponernos todos de espaldas a la pizarra y mirando hacia la pared de atrás, ¿no? Y él llega, saluda, como si nada, ¿cierto? Y ¿Ya? cogió su silla y la llevó atrás y puso un papelógrafo en la pared y empezó a dar la clase. Entonces ¿Ya? nos fregó a todos, o sea, como que ya, y dio la clase de espaldas, ¿cierto? Y ya, ¿no? Entonces, ese tipo de profesores son necesarios. Es decir, gente que sepa cómo tomar la iniciativa, ser maduros y asumir que en realidad, como tú sabes, en las relaciones de poder, el adulto es el responsable
Y o sea, eso cuesta, ¿no? Eso cuesta, eso implica una capacidad de trabajarse internamente, eso implica mucha paciencia, mucha resiliencia, mucha, ¿cómo se llama? Mucho trabajo en no sentirse víctima de lo que te están diciendo, porque muchas veces no es a ti el que te están reclamando, sino que es toda la experiencia vital del estudiante que está saliendo con una situación particular. El no hacerte la víctima tampoco, ¿no? Y ser capaz de poner distancia y límite, ¿no? Creo que eso es súper importante, eh, incluso más que lo que damos los maestros en clase. Sabe que ya lo mencioné hace un momento, Francisco Mora, él hablaba sobre que entre más se trabaje con las emociones, y no significa despreocuparse de la parte cognitiva, que es importante, pero él afirmaba que entre más se trabaje las emociones, a futuro se hace mucho más sencillo el aprender cognitivamente. Que en este momento podríamos hablar y quisiera pues compartir quizás como una pequeña conclusión para ver qué opinaría usted sobre este tema, que entre menos se trabajen las emociones, más propensa sería la sociedad a ser vulnerable. O sea, sería una sociedad muy vulnerable porque no sabe lo que siente, entonces va a ser muy sencillo que otra persona venga y me diga, tú podrías sentir esto. Incluso ahora vivimos una sociedad en la que es más fácil medicar a un joven, es más fácil medicar a un niño o a un adulto que enseñarle, oye, tus emociones deben educarse. O sea, debes desarrollar habilidades emocionales para poder convertirte en una persona consciente de lo que siente y a futuro, pues, consciente de la acción que va a realizar en torno a la emoción que tiene. ¿Qué opina usted de eso? Que entre menos se trabaje con las emociones, más vulnerable se vuelve la sociedad. Bueno, yo creo que lo estamos viviendo con las vacunas. Ahí te puedo dar mi respuesta. Si el personal médico y de primera línea no está todavía vacunado, imagínate tú, pues, y la gente que es mayor de 70 años o de 65, ya podemos ver lo que somos, ¿no? Otra realidad, otra experiencia, Chile, que por ejemplo ha vacunado a un montón de gente. Otra experiencia, otra realidad, Brasil, que está terriblemente mal con el tema del coronavirus. 3.000 diarios dicen que se 90.000 infectan. contagiados en un día, 90.000. Hace poco, sí, esto es de ahorita. Eso te dice algo, ¿no? Y otros países, cómo son capaces de ubicar todas estas realidades humanas y de responsabilidad, ni siquiera del Estado, ¿no? Porque sí, es verdad que la primera responsabilidad es del Estado en conseguir el tema de las vacunas, pero también es un tema de responsabilidad social, personal, comunitaria, de cada una de las personas que vivimos en este país, ¿no? Y ahí tú te das cuenta, o sea, tú te das cuenta por qué es tan necesario trabajar las emociones y que el Ecuador, yo creo que es uno de los países que menos trabaja emociones. En Guayaquil, pues tú sabes que o sea, si alguien quiere sacar esta ley de que tengamos pistolas, no sé qué, si alguien se te cruza un carro y de repente un taxista hace no sé qué, se cabrea, viene, te coge y punto, acabó. O sea, no es que... ¿Me explico? Entonces, a ese nivel, ¿no? Volvemos a la época de las cavernas donde no teníamos capacidad de control de un montón de cosas. A eso voy. O sea, es tan necesario, incluso para también ser justo con el tema, ¿no? Parte de los abusos en la iglesia tienen que ver con la incapacidad de manejo de emociones, ¿no? Y la incapacidad de reconocer que somos responsables de la gente, ¿no? Por eso es un tema complejo, ¿no? Incluso en la misma familia, ¿no? Que tú sabes que ese es un tema muy, muy delicado, pero es eso, o sea, nosotros los adultos somos responsables de los menores y sobre todo cuando estamos en cargos o en situaciones de poder, como ser profesores, como ser, en este caso, pues, sacerdote o ser lo que sea, cuando uno tiene las relaciones de poder siempre es asimétrico y por lo tanto uno tiene que ser mucho más cuidadoso
de lo que dice, lo que hace, y el cómo lo dice y el cómo lo hace, ¿no? Porque cualquier situación puede ser malinterpretada. Por lo tanto, hay que saber cuidar también nuestro mundo interno. O sea, y yo creo que ahí es donde está descuidado mucho el Ecuador, ¿no? Bueno, Nosotros y claro, pues ¿cómo lo cuidamos si nunca nos enseñaron a cuidarlo? Eso también nos lleva muchísimo también a reflexionar. En torno al tema de las emociones, podríamos, creo que, desarrollar toda una noche, hablar sobre esto. Incluso, padre, me gustaría después invitarlo. Estoy preparando ahora un foro en el que se va a invitar a jóvenes para hablar sobre la importancia que tiene las emociones dentro del proceso de aprendizaje, pero ya desde la experiencia de los jóvenes, porque es fácil que lo podamos hablar quizás desde la perspectiva de personas que lo trabajamos, lo conocemos, pero el adolescente en sí, cómo se siente dentro de un proceso educativo, dentro de un sistema educativo que le exige ciertas cosas, dentro de una sociedad que le exige otras cosas, dentro de un mundo interno que también se exige a sí mismo otras cosas, y a la final no se sabe a quién se le hace caso, no se sabe por dónde ir, y a la final se hace un shampoo, se hace una mezcolanza interna, y pues me termino confundiendo en muchas cosas. y eso que no hemos puesto ahorita todavía la cantidad de cosas que nos ponen sobre los hombros y que no necesitamos, ¿no? Entonces eso también cuenta como una carga emocional que genera ansiedad, ¿no? Y genera mucha dificultad a la hora de relacionarnos. Sí, Especialmente muy los cierto. chicos, ¿no? Con los papás, ¿no? Y esta sensación como de lo que tengo que alcanzar, ¿no? Y nos olvidamos como de quiénes somos. Y que en muchas ocasiones a veces se puede entrever o se podría ver que el que quiere graduarse es el padre y no el chico, porque yo he visto muchos padres que apaciguan las emociones de los jóvenes, no les permiten que desarrollen esa parte interpersonal, y el padre sale a la defensa del joven, y que un poco más, él es el que se quiere graduar, él es el que quiere tener el 10, y no el joven, no le da esta apertura o este espacio de poder interactuar él también con este mundo en el que la otra persona también me comparte sus emociones. Y vemos también que es una necesidad que todos los maestros, y si lo llevamos un poquito más lejos, todos los colegios, y si lo llevamos aún más lejos, todo el Estado, todo el país debería centrarse en el cuidado de las emociones, la educación, que ya incluso lo podríamos hablar mucho más adelante, sobre si se educan, se forman o es mejor vivirlas, que yo creo que iría más por ese lado, ¿no? Vivir la emoción sin satanizarla. Recuerdo en algún momento compartía con usted en ejercicios espirituales, y usted nos comentaba, ¿no?, que no existen las emociones malas, no existen las emociones malas. Sí, todas las emociones son buenas en la medida en la que me comparten y me transmiten algo de mi vida. Que esa emoción, si no se discierne, no se trabaja, no se analiza también, pues puede llevarme a desencadenar una serie de acciones equivocadas y malas, porque ahí la acción sería mala, eso es otra cosa. Pero en sí una emoción, pues viéndola como tal dentro de mi mundo interno, pues me dice mucho de mí. Y si yo la trabajo y si el colegio la trabaja conmigo, pues yo creo que se tendría una riqueza mucho más grande en torno al proceso educativo del joven, y en un futuro, si lo vemos como inversión, no monetaria, sino como una inversión de vida, pues ese adulto bien formado que pasará a ser parte de una sociedad que, aunque esté un poco lacerada o dañada, pues ese hombre o esa mujer pues hará algo para tratar de restaurar ese daño que en un pasado pues se causó por una sociedad completamente agilada del tema de emociones. Sí, ahí el tema es generar una cultura del autocuidado que implique un cuidado de todos. Es decir, me cuido para cuidar. ¿Okay? En los colegios jesuitas en este momento estamos trabajando a partir de una serie de procesos que lo que queremos realmente es cuidar a la persona. O sea, el centro de nuestra pedagogía es cuidar a la persona. Y eso implica mucho trabajo,
que no tiene nada que ver solamente con las notas. Es verdad. Ok, ¿cómo te llegas a cuidar para que tú sepas cuidar a otros? Y ahí hay una profundización filosófica, si quieres, y psicológica del tema, ¿no? Entonces, si no nos cuidamos, vuelvo al tema de las vacunas porque es un tema real, ¿no? Si no cuidamos a la gente más vulnerable de este país, significa que no somos capaces de cuidarnos, porque la gente se va a seguir muriendo y vamos a seguir en esta situación compleja y las cosas no se van a reactivar a nivel económico y vamos a seguir con temas de pobreza. Yo tengo esta pregunta clavada desde el año pasado, desde hace un año, y toda la cantidad de gente que no va al colegio, y toda la cantidad de gente que no ha podido acceder a la educación por no tener computadora, internet, luz, medios digitales. No me digan que con el tema de la radio, qué sé yo, que puede ser de alguna manera, pero no, o sea, el contacto de la gente, o sea, este país probablemente por este tema de la pandemia y por además no haber hecho una buena, digamos, un buen proceso dentro de un montón de cosas que estaban sucediendo en la pandemia, no hicieron un buen proceso educativo para mermar de alguna forma todo esto, nos hemos atrasado siquiera unos 10 años más. Entonces, es un año perdido, pero emocional, físicamente, psicológicamente, todo lo que implica eh, haber perdido un año educativo, con lo bien o mal que podamos ser las instituciones educativas, fiscales y particulares y fiscomisionales. Ahorita no estoy diciendo A, B o C, estoy hablando del sistema y del Ecuador como país y cómo realmente hemos perdido por diferentes circunstancias, y justamente por el tema de la pobreza, por el mal manejo de los recursos, por la falta de previsión y capacidad de hacer las cosas, hemos perdido mucho. Entonces, implica también una conciencia mucho más clara de hermandad, o sea, me tengo que cuidar y tengo que cuidarte, cuidémonos, ¿no? Es verdad. Pero viene Muy cierto. de una necesidad que yo quiero cuidarte a ti porque me cuido a mí también. Entonces, sin eso es Muy bien. imposible. Bueno, es que es muy cierto. Y creo que en torno al tema emocional podríamos hablar muchísimo tiempo y podríamos hablar de lo que se debería hacer. Creo que muchas personas tenemos un poco claro, no podríamos decir de forma absoluta, pero quizás podríamos tener un poco más claro el tema de la importancia que tienen las emociones dentro del ser humano y la riqueza que tendría que el sistema adopte eso, lo acoja y desarrolle un trabajo. Sabe que yo incluso en la actualidad, ya lo que es como un sueño mío, es crear dentro del Ecuador un centro de investigación pedagógico. Yo creo que el Ecuador lo necesita. Ecuador necesita un centro de investigación pedagógico que cree nuestro propio modelo, un modelo no necesariamente copiado de otros países, porque se adapta mucho al contexto dentro de un país y en eso implica un estudio. Y dentro de ese estudio es saber que en nuestro país hay muchos jóvenes emocionalmente inestables y podría atreverme a decir emocionalmente nulos, porque al no conocer lo que siento y arrastrar eso en el tiempo y convertirme en un adulto y no saber qué sentí en algún momento cuando fui adolescente o cuando fui niño, pues me va a llevar a mí a actuar de una manera que, pues que quizás no sea la más apropiada dentro de la sociedad. Entonces sí es importante que el país adopte una postura en la que comience a darse cuenta de que hay cosas que son más importantes. Ya lo mencionó usted hace un momento, la parte académica es importante, pero ya los pedagogos actuales plantean que aunque la cognitividad de un ser humano es importante, no es lo más importante. O sea, ya lo hablan muchísimos. José Antonio Marina, lo habla también Francisco Mora, lo habla también Daniel Goleman, lo habla también el que lo mencioné hace un momento, Boris Diurnik. Ya surgen nuevos modelos en torno a la inteligencia emocional, a la necesidad de que el ser humano conozca lo que siente y aprenda de lo que siente y lo relacione con lo que sabe y con lo que quiere aprender. Entonces sí es importante que nosotros comencemos a
a trabajar eso. Y yo considero, y creo que, padre, en honor a la verdad, y sé que no me estoy equivocando al decir esto, creo que usted es un exponente importante y creo que personas como usted deberían ser tomadas muy en cuenta al momento de generar una opinión que debe escucharse y que debe hacer que se mueva, o sea, que se muevan los cimientos de nuestra forma de educar para poder engendrar una nueva manera de ver la educación, desde una perspectiva más humana, creo yo, desde una perspectiva más humana, desde una perspectiva más real, porque creo que a veces caemos mucho en este idealismo educativo, ¿no? Y que queremos el mejor estándar, o sea, que nuestro colegio sea el más nombrado o que los colegios sean los más nombrados y no nos damos cuenta que a veces eso podría deshumanizar también al joven si solo nos quedamos en la parte académica. Deshumanizarlo porque ahí se pierden hasta los valores, ¿no? Ay, tengo que sacar un 10 y no me importa si al final pierdo un valor, que es la honestidad. Y si pierdo los valores, pues hasta cierto punto pierdo la humanidad. Porque si desde allí ya voy obviando esa parte valiosa del ser humano, ¿qué podríamos decir cuando ya sea adulto? Cuando me toque a mí estar frente a un juzgado, si me toca ser juez, y alguien me proponga $1.000.000 con tal de dejar libre a un asesino. Entonces, yo creo que sí, sí es importante y sí es también valioso que se puedan generar estos espacios en el que podamos compartir opiniones, podamos compartir estudios, lo que hemos leído, lo que hemos visto, la experiencia misma, para poder a la final llegar a una conclusión que es las emociones son valiosas dentro del proceso educativo y tenemos que hacer algo. Y si no hacemos algo, pues creo que vamos a perder una oportunidad que en este momento se está dando. Ya usted lo mencionó y lo puso como ejemplo la pandemia. Si el Ecuador no ve a la pandemia como una alarma, como una alerta de hay algo que cambiar en el modelo educativo, pues creo que somos ciegos y el sistema es ciego y, y creo que negligente si no se ve eso. Tú sabes Entonces, que en este último tiempo me he vinculado con el psicodrama. ya, El psicodrama es digamos, es una técnica de terapia grupal que utiliza la acción de las emociones, ¿no? qué interesante. Y me ha parecido una cosa muy bonita porque, digamos, dentro de todo este proceso como de aprendizaje y de poder como reconocer la humanidad, eh, piensa en la película Intensamente de Disney, ¿no? Que tú te vuelves una emoción, entonces trabajas una situación o trabajas algo de tu vida. Yo creo que ahí yo he encontrado como con más fuerza esto de lo que estamos hablando. Creo que por eso también me atreví a aceptar la entrevista, ¿no? Porque veo cada vez con más realidad y más fuerza que incluso si yo no trabajo mis cosas, no puedo ayudar a los demás, porque Clarísimo. si yo no me trabajo, si yo no me doy cuenta de lo que me pasa, ¿cómo voy a ayudar al otro que está probablemente en algo parecido, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido muy importante en este tiempo y creo que todo lo que ayude e implique el conocimiento de sí mismo en la profundidad, es decir, en realmente un autoconocimiento que me lleve a salir de mí para conocer a los demás, también es un modo de ser de Dios, ¿no? Es un modo donde Dios nos habla y nos invita a sentirnos hijos suyos y hermanos de los demás y a vivir ese amor no solamente en mí como ser humano, sino a poderlo transmitir también a otros. Muy bien, padre. Para concluir, un poquito para ir cerrando ya nuestro espacio, ¿a qué invitaría usted a los jóvenes en torno al tema de las emociones? ¿Cuál podría ser esa invitación desde la experiencia que usted tiene? ¿A qué invitaría a los jóvenes de ahora en torno al tema de las emociones? Creo que lo que invitaría es a que se atrevan a hablar con alguien que los comprenda.
Es decir, la invitación sería, habla con alguien que te pueda comprender y entender desde lo que tú estás sintiendo para, para poderte reconocer, ¿no? Es lo que ya hemos conversado desde el inicio de la entrevista, ¿no? O sea, nuestra antropología cristiana implica relación, y nos conocemos con y por los otros también, ¿no? Ujú. Eh, y desde allí tal vez la invitación sería que busquen gente que los ayude, que los permitan comprenderse, que con quienes sientan confianza, pero sobre todo que sepan que los van a poder ayudar, porque el problema muchas veces es que a veces confiamos en gente que no necesariamente nos va a ayudar, ¿no? Busca un maestro, no sé, un entrenador, una persona que más o menos tenga una experiencia de vida mayor que tú, eh, y si le tienes confianza y crees que es una persona que te puede ayudar, compártele tus sentimientos, ¿no? Eso ayuda mucho. O sea, yo creo que la primera cosa que yo les diría es, habla de lo que sientes. Incluso si no puedes llegar a conseguir una persona mayor a ti, el hecho de haberlo conversado con un amigo tuyo también ayuda. O sea, eso no hay que decir que eso no ayuda. Pero lo Exacto. mejor siempre es alguien que realmente te pueda ayudar a traducir y a cuestionar lo que sientes para reconocer lo que verdaderamente sientes. Porque tú sabes que en el mundo afectivo hay muchas emociones superficiales que esconden las verdaderas emociones. Por supuesto. Entonces hay que poder también sacar eso que uno tiene dentro o sea, para poder reconocer realmente lo que pasa, si no es impensable. Entonces esa sería la primera cosa, hablar con alguien que no solamente escuche, sino que comprenda lo que siente. Y lo otro es, por favor, hágase cargo de sus emociones, algo que es muy complejo. Hay que es verdad, muy cierto. Creo que usted ha dicho algo valioso. Creo que el no conocer me lleva también a un acto de irresponsabilidad. O sea, porque, yo no sabía que esto iba a terminar así. O sea, no, pues, si tú conoces lo que sientes, pues automáticamente también sabes qué es lo que puede terminar pasando si eso que sientes lo sigues llevando. Entonces, sí es importante. Me parece muy bueno. Le agradezco mucho, Padre Felipe, por haber aceptado esta entrevista, esta invitación. Creo que va a ser de muchísima ayuda para las personas que lo vean, que esperamos que sean muchas, que también puede invitar a otros, tanto a docentes, incluso quien quita que hasta directivos o hasta ministros o personas ya de la alta, pues puedan darse cuenta y puedan entrever que nuestra sociedad tiene como una alerta que está diciendo, oye, empieza a ver esta otra parte del ser humano, empieza a ver esta otra parte que es valiosa y que si no se cuida, a la final pues vas a encontrar una sociedad peor de la que tienes ahora. Porque imaginemos una sociedad con personas que no conocen sus emociones, no conocen sus sentimientos, así que de empatía absolutamente nada, así que matémonos todos y pues que viva la anarquía, que viva, no sé, la dictadura, podríamos decirlo de esta manera. Y pues creo que tenemos el mismo interés, tanto usted y yo, y creo que muchas personas también tienen el mismo interés de hacer algo, de dejar una huella en este mundo a nivel de educación en los jóvenes y pues mucho más en la sociedad. Muchas gracias, Padre, por todo. Por favor, siga adelante con esta maravillosa labor, siga pues compartiendo esto que conoce, porque creo que es valioso, es muy valioso y mucho más en este entorno. A ti por la Muchas gracias. invitación, Eduardo, más bien. No, era importante que usted esté aquí, importantísimo. Muchas gracias, Padrecito. Que tenga una Tengas buena noche. maravillosa noche y espero pues que pueda aceptar más adelante otra invitación, como le había comentado en el foro que voy a preparar con jóvenes, pues también me gustaría que pueda estar adultos y puedan escuchar y podamos interactuar un poquito en torno a esta necesidad de saber qué es lo que sienten los jóvenes en torno al sistema, porque eso también es valioso. Eso Sí, también es valioso. con mucho gusto. Muy bien, padre. Muchas gracias y que tenga una maravillosa noche. Igualmente.